Bueno, Dios les bendiga. Vamos a continuar entonces con nuestra serie, esas de Cristología, nuestro apartado de Cristología. Hoy ya terminamos la serie de los Evangelios. Hablamos de Jesús en los Evangelios. Si el Señor lo permite, vamos a estar terminando con el Evangelio de Juan. Me expandí un poquito más en porque tiene otras cosas diferentes en los demás. Ya cuando lleguemos a un punto en el que vamos a estudiar libro por libro, ya podemos ahondar más en cada uno de los evangelios y ya más. Pero específicamente en me expandí un poquito más porque Juan habla de Cristo, todos hablan de Jesús, todos los evangelios, simplemente que Juan lo exalta como el Dios que Él es, ¿no? De esto no desacredita a ninguno de los otros tres, todos, no hay ningún evangelio es mejor que el otro, no hay jerarquías, nada de eso. Todos nos aportan, nos ayudan a completar la imagen de nuestro Señor Jesucristo pues, bíblicamente, ¿ok? Simplemente que Juan tiene un estilo diferente solamente. Entonces, por eso me expandí un poquito más. Después, cuando nos enfocamos más en Mateo o en Marcos o en Lucas, ya también ahondaremos en otros detalles. Pero es la última parte, entonces vamos a hablar, ¿verdad?, de Jesús en el Evangelio de Juan, parte 5, es la lección ya 19, ¿no? Gracias a Dios. Y hoy vamos a terminar, y después vamos a pasar a una última parte de la Cristología para terminar la Cristología y empezar con el siguiente apartado, si el Señor lo permite, de teología. Amén. Acompáñame a leer Juan, capítulo 19, y para estar iniciando y después ponernos en las manos del Señor. Juan, capítulo 19, vamos a leer ahí en los versículos 28 y 30. 28 al 30, perdón. Juan 19, ¿verdad? 18 al 30. Ahora, si el Señor lo permite, pues en los siguientes temas que vayamos avanzando de la serie o en la parte de la historia de la iglesia, ya está concluyendo. Ahí nos está hablando por lo nuevo que viene. Van a ser temas también muy interesantes. Y bueno, todo esto es para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Amén? Ok, dice así, de 19 de Juan, en el versículo 28 al 30, dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta frase va a ser clave el día de hoy. ¿Okay? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Oremos. Padre, damos muchas gracias en esta tarde una vez más por este tiempo y por este lugar que nos permite y que nos concede estar aquí. Hoy queremos reconocer que no somos dignos de este lugar, de este momento, que este día no era prometido ni merecido, mas por su gracia y su misericordia podemos estar aquí. Gracias por aquí, por esta hora que nos has concedido, Padre, porque sin duda que por una razón nos has puesto. Queremos reconocer nuestras limitaciones, nuestro pecado y sobre todo tu santidad. Pedimos que nos concedas, rogamos conforme sea tu voluntad, de la guía del Espíritu Santo para poder aprovechar este tiempo de clase y de estudio, más allá que solo adquirir conocimiento, que hoy también seamos instruidos y redarguidos por tu palabra para seguir siendo edificados. Y esto que hoy aprendemos aquí, no usarlo como un trofeo de conocimiento, sino poderlo transmitir a aquellos que tú nos das la oportunidad con el deseo de que también se acerquen a ti. Oramos para los que vayan a escuchar la clase, que hables a nuestros corazones, que nos redarguyes, que nos confrontes, que nos ayudes también a que despiertes en nosotros esa hambre de tu palabra, ese deseo, esa pasión por aprender y conocer más de ti y de tus sagradas escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén, porque un cristiano que no tiene hambre de la palabra de Dios, pues será cristiano, tiene que amar y desear la comida que le da su padre, ¿sí o no? En el caso de nosotros, pues nos gustaba la comida de mamá, ¿sí o no? ¿Quién se acuerda de los frijoles de la abuela? Uy, me va muy mal. Entonces era un deleite para nosotros, o es un deleite para nosotros comer el alimento que
que nos den en casa, ¿sí o no? O que nosotros hacemos en casa. De la misma manera, el alimento de nuestro Padre debe ser lo más delicioso para nosotros espiritualmente hablando. ¿Amén? Entonces, a un cristiano que no ama la palabra de Dios, que no le gusta, que dice, ay, no, no vale la Biblia, mejor leo ¿verdad? El libro este de cómo cargar la cruz sin cargarla, no sé ya de los libros que sacan ahora. Entonces, pues, que prefieren otras cosas que la palabra de Dios, pues es una, dicen los chavos ahora, no, una red flag, una mala señal, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, entonces, fíjense, el tema de hoy específicamente, si le quisiéramos dar un título a la clase, ya específicamente le podemos poner como la paradoja del logos crucificado. Porque, bueno, lo que podemos recordar aquí es que cuando empezamos a estudiar el libro de Juan es que se usó la palabra logos, ¿se acuerdan? Bueno, una paradoja es cuando algo es como contradictorio, digámoslo así. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿han escuchado la frase de que menos es más? ¿Han escuchado esa frase? Que la usan mucho las empresas para los eslogans, ¿verdad? Entonces, así le escuchamos esa frase y se nos hace ilógico como menos es más. Menos siempre tiene que ser menos y más siempre tiene que ser más. Pero no es una paradoja porque en la realidad sí sucede que menos es más. ¿En qué sentido? Lo voy a aplicar a algo que podemos ver. Cuando un accesorio es más elegante cuando tiene menos detalles, ¿ok? O sea, menos dibujos, menos rayas. Mientras menos tenga eso, es más elegante, ¿ok? Eso es algo paradójico, ¿ok? Bueno, existen muchos ejemplos solo para... ¿Por qué lo digo? Porque vamos... ¿Para qué lo explico? Para poder entender lo que viene, ¿ok? Fíjense, para comprender un poco más la audacia del apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo cuando escribió el Evangelio, debemos sumergirnos en la psique antigua, es decir, en la manera en cómo la mentalidad que tenía la gente de la época. Hoy llevamos cruces de oro en el cuello, ¿verdad? Bueno, en teoría mucha gente trae, ¿verdad?, cruces de oro en el cuello. Pero en el siglo I, la cruz era una obscenidad indecible. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo desde la perspectiva de los romanos. Miren, por ejemplo, Cicerón escribió que la palabra cruz debía estar lejos no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. La crucifixión, hermanos, era un arma de guerra psicológica diseñada para deshumanizar. Era el mors turpissima crucis, o sea, la muerte más vergonzosa, o sea, en latín así se decía. ¿Cuál es el escándalo, filosófico aquí? Bueno, para los griegos, que buscaban algo que le llamaban la apateia, fíjense, es la impasibilidad divina, o sea, un Dios que no sufre, un Dios clavado y sangrante era una contradicción ontológica, ¿ok? ¿Y cuál es la contranarrativa de Juan aquí? Bueno, el evangelista toma este símbolo de máxima vergüenza y mediante una reingeniería teológica, digámoslo así, lo convierte en el trono de la gloria, ¿ok? Juan no pide disculpas por la cruz, la exalta como el momento de la entronización. Y vamos a ver por qué la cruz es el lugar donde nuestro Señor Jesús también es glorificado. Esa es una de las partes, o algunos lo llaman como la cúspide de su obra, ¿no? Vamos a entender entonces, vamos a hablar aquí del díptico de la humanidad y la divinidad. Lo que leímos ahorita en Juan 19, 28 al 30, nos presenta dos movimientos magistrales: la realidad física de Jesús y la soberanía divina. Miren, él dijo en este pasaje, alguien se me puede regalar un poquito, es que me estoy aquí, no sé, no le hace que sea Jamaica, dice el pastor. Él dijo la frase o la palabra tengo sed, ¿ok? Nuestro Señor Jesús, cuando leemos que dijo tengo sed, muestra su verdadera humanidad. Miren, en el versículo 28 dice esto:
esto no es un relleno de narrativo para alargar la historia, no. Es una estaca teológica contra una herejía temprana llamada docetismo, que afirma que Jesús solo aparentaba tener un cuerpo físico. Acuérdense que ya lo vimos en esa parte, pero hubo muchos movimientos, muchas interpretaciones acerca de Jesús que se hicieron. Una de estas fue el docetismo, donde no creían que Jesús tenía un cuerpo físico. Si él no hubiera tenido un cuerpo físico, nunca hubiera dicho tengo sed. Pues, ¿cómo iba a tener sed si no tenía un cuerpo? Ahora, Juan menciona específicamente que le acercaron la esponja de una rama de hisopo, ¿ok? Esto conecta con lo que sucede en Éxodo capítulo 12, versículo 22. Por ejemplo, vamos a leer ahí Éxodo capítulo 12, versículo 22, fíjense, acompáñenme a leer. ¿Por qué conecta con eso? Fíjense. Acuérdense que en la vida de nuestro Señor Jesús se cumplen, al menos en esta primera aparición que él tuvo aquí en la tierra, muchas cosas. Gracias. Gracias, hermano. En la vida de nuestro Señor Jesús, recuerden que se cumplen muchas cosas. Entonces tenemos que recordar que pues, todos los símbolos del Antiguo Testamento, o sea, las cosas que habían de suceder de los rituales, se ven cumplidos. Ok, dice 12:22 de Éxodo. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces, ¿por qué conecta con esta parte? Bueno, porque cuando estaban ahí, la sangre del cordero se untaba en los dinteles, pero ¿cómo se untaba? Usando ramas de hisopo. Juan nos grita de una manera que, teológicamente hablando, aquí está el verdadero cordero pascual cuya sangre nos libra del juicio. Y luego viene la frase más importante, cuando dice, consumado es. Esta es quizás la palabra más cargada de significado, podría decirse que casi en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no es un susurro de muerte, es una declaración legal y cósmica. Entonces vamos a analizar un poquito esta frase, ¿ok? Es un verbo que está en tiempo perfecto cuando dice consumado. En griego, el perfecto indica una acción. Fíjense esto, el tiempo perfecto, en este caso, que el verbo aquí es consumado, o consumar, pero en el tiempo perfecto es consumado. Indica una acción que ocurrió en el pasado, pero cuyos efectos permanecen vigentes en el presente. Ay, no sé qué me pasó en la garganta, estaba muy bien todo el día. Pero bueno, ya saben, ¿verdad? Cómo pasan cosas. Entonces, esta palabra está en un perfecto, en este caso en un pasado perfecto, o presente perfecto, que quiere decir que sus efectos sucedieron en el pasado, pero los efectos, o sea, sucedió en el pasado, pero sus efectos permanecen vigentes en el presente. ¿Cuál es otra manera de entender esta palabra? O una traducción más expandida, fíjense, se pudiera decir de la siguiente manera. Ha sido cumplido totalmente y permanece cumplido para siempre. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones de este término? Para empezar, tiene una dimensión sacerdotal. ¿Por qué? Bueno, como el sumo sacerdote que inspecciona el sacrificio y declara, es perfecto, es aceptable. Porque eso es lo que quiere decir, es lo que nos da a entender, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesús fue aceptado por el Padre. Y la dimensión económica. En los papiros antiguos, fíjense, aquí hay una palabra, la palabra en griego que se traduce, consumado es la palabra tetelestai. Y esta palabra, de ahí se traduce, tetelestai, esta palabra se escribía, fíjense, en las facturas pagadas, ¿ok? La deuda moral de la humanidad ha sido cancelada. Ya no hay cuotas pendientes de penitencia.
sea, cuando nuestro Señor Jesús dijo consumado es, estaba declarando que la deuda que teníamos con Dios ya ha sido pagada. ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuánto le debíamos? $1,000. No, hablamos de una deuda espiritual, es decir, porque merecemos el castigo eterno por haber ofendido a Dios, por haber pecado. Alguien tenía que pagar por quebrantar la ley de Dios, es decir, pues la humanidad estaba maldita, pero nuestro Señor Jesús toma nuestro lugar y paga la deuda. En ese sentido, fíjense, y también tiene una dimensión filosófica. Por ejemplo, Aristóteles hablaba del telos, ¿ok? Como el fin o propósito último de una cosa. Jesús, en ese sentido, ha alcanzado el telos de la encarnación. La historia de la salvación ha llegado a su clímax con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Con todo lo que Él hizo, es decir, aplicando todo esto, que cuando nuestro Señor Jesús está en la cruz, ¿verdad? Cumple completamente con todas las exigencias que la ley de Dios nos decía en el Antiguo Testamento. Cumple con todo, lo hace todo, vive la vida que nadie podía vivir para darnos la vida que nosotros que nadie podía alcanzar. La vida que solo se tiene cuando uno tiene esa relación, esa comunión con Dios verdaderamente. Antes de Cristo, nadie podía tener una verdadera relación con Dios permanente. El Espíritu Santo no habitaba en los creyentes y los sacrificios no quitaban el pecado. ¿Se acuerdan cuando hablamos que es el Cordero que quita el pecado? Los sacrificios de los animales no quitaban el pecado, solamente los cubrían, pero ahí se tenía que volver a hacer un sacrificio de un animal, de un cordero, etcétera, dependiendo del sacrificio. Pero nuestro Señor Jesús quita con su sacrificio el pecado del mundo, es decir, el pecado de todo aquel que se acerca en arrepentimiento y fe. Todo aquel que decide, ¿verdad?, convencido, conquistado por la palabra, entregar su vida, su energía, su fuerza, su alma, su corazón, su mente a Dios y decirle que no al mundo, a las mundanalidades, a los placeres, a todas esas cosas que solo contaminan la mente. Entonces, ahora se puede tener esa unión con Dios. Antes no se podía. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a hablar del acto final, la soberanía sobre la muerte. El texto dice que inclinando la cabeza entregó el espíritu. Fíjense, aquí hay un encuentro muy interesante entre la fisiología y la teología. Miren, fisiológicamente, cuando alguien muere crucificado, primero expira y luego cae la cabeza por falta de tono muscular, ¿ok? O sea, se cae, o sea, se rinde, así se hace hacia abajo. Juan invierte el orden, primero inclina la cabeza en un gesto de aquiescencia y paz y luego muere. El verbo entregar, que aquí aparece, ¿verdad? Jesús, lo que quiere decir, Jesús no usó o no se usó la palabra que luego hay veces que se entiende mal, no. Jesús no perdió la vida, ¿ok? Porque luego dicen, cuando alguien muere, ¿verdad? Comúnmente decimos, es que perdió la vida, ¿verdad? Decimos, no. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, Él no perdió la vida, la depositó. Es un acto volutivo, ¿ok? De su voluntad, pues. Hay una alusión directa aquí a Génesis 2:7. Así como Dios sopló aliento de vida en Adán, porque esa era lo que Dios quería hacer, darle vida. Aquí el segundo Adán, es decir, nuestro Señor Jesucristo, exhala su espíritu para dar vida a la nueva creación, es decir, a la iglesia. Dicho sea de paso, recordemos que la iglesia somos, ¿verdad? En ese sentido, todos aquellos que hemos entrado en la familia de Dios, ¿okay? Que somos hijos de Dios. O sea, la iglesia no es el lugar como tal, es la comunidad de los creyentes, ¿okay? Y la iglesia es grande en ese sentido, la iglesia del Señor está en todo el mundo casi. Ahora, algunos padres de la iglesia vieron aquí una referencia doble, según algunas interpretaciones. Jesús entrega su espíritu humano al Padre, pero también entrega, o sea, el Espíritu Santo
a la comunidad de creyentes que está al pie de la cruz. O sea, esa es una interpretación que hace, no es como que o sea, no es algo forzosamente así, pero ven en este acto donde Jesús entrega su espíritu, o sea, donde ya él muere en la cruz, pues, también de alguna manera inicia algo que después se conoce como la era del Espíritu Santo, ¿no? O la dispensación, la última dispensación, ¿no? Bueno, para poder entender mejor esta parte, fíjense, con toda la obra de nuestro Señor Jesús, podemos citar lo que dijo Martín Lutero, ¿verdad? Con la idea de la teología de la cruz, o la estética teológica de Hans Urs von Balthasar. ¿Qué es lo que postula esto? Dios no se revela principalmente en la gloria del poder, o sea, en los milagros, en los truenos, todas esas cosas, ¿no? Sino en la ignominia de la cruz. Si alguien quiere saber quién es Dios, no, no, no necesariamente tiene que ver el cielo lleno de, o sea, el cielo, las estrellas, la creación. Eso muestra su poder creador, ¿sí o no? Uno ve la naturaleza, uno ve las cosas y decimos que la creación de Dios es increíble. Pero si alguien quiere saber quién es Dios, no voltea al cielo estrellado. Eso muestra su poder, sino que mira o debe mirar al hombre desfigurado en aquel madero, porque ahí es donde se muestra el corazón redentor de Dios. En la imagen de nuestro Señor Jesús, en la cruz, en donde cayó sobre él todo el pecado, todo el castigo del pecado de la humanidad. Como lo que dijo Isaías, ¿se recuerdan? El castigo de nuestra paz fue sobre él. En la cruz, el ser de Dios se define como ágape. ¿Se acuerdan la palabra ágape que se traduce como amor? El amor que es incondicional. El amor que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ahí es donde se ve el amor de Dios. ¿Cómo podemos nosotros saber que el amor de Dios está en nuestro corazón o que el amor de Dios gobierna nuestra vida? Porque es muy bonito decir, ¿verdad? Es que Dios es amor y el amor de Dios gobierna mi vida y tal. Y son palabras que usamos que se oyen muy bonitas, pero la realidad es que a veces nos hace falta saber si el amor de Dios está en nuestras vidas. El amor de Dios no es nomás hablar bonito, ¿verdad? O es decir, ay, te aprecio, te quiero y todas esas cosas. No. El amor de Dios es el que se manifiesta como lo que dijo Pablo en 1 Corintios 13, ¿se acuerdan? Todo lo soporta, ¿verdad? El amor es, que empieza diciendo, ¿se acuerdan? Que es sufrido. Si de verdad el amor de Dios está en nuestra vida o gobierna nuestra vida, o sea, habita en nosotros el amor del Padre, vamos a sufrir, vamos a padecer. Los cristianos de hoy no quieren sufrir, ¿verdad? No quieren pruebas, no quieren tribulación, ¿verdad? Quieren esposas que hagan milagros, que multipliquen el pan, los frijoles. Y las hermanas, las cristianas quieren esposos que caminen sobre el agua y que traigan, ¿verdad? Entonces no quieren sufrir los cristianos ahora. Pero dicen que el amor de Dios está en su vida, ¿no? Pero cuando hay situaciones donde a veces, ¿verdad? Es difícil deshacerse, o más bien nuestro compromiso con Dios se ve desafiado cuando nos ofenden, ¿cómo reaccionamos? Cuando nos hablan con lenguaje grosero, cuando nos empiezan a levantar la voz, ¿cómo reaccionamos? ¿Como Cristo lo hizo? ¿O como estamos acostumbrados a veces a hacerlo? Tú, y empiezan ahí, ¿no? En el trabajo, tú, para allá, ¿qué me vas a decir a mí? Tengo más tiempo que tú, o viceversa, no sé. Entonces, sí vemos que es muy fácil decir a veces, el amor de Dios es amor y el amor de Dios y tal, y todo eso. Pero hermanos, nos hace falta a veces entender lo que significa que el amor de Dios esté en nuestra vida, ¿no? El aprender a soportar, el aprender a sufrir, pero no para amargarnos la vida, sino como nuestro Señor Jesús nos enseñó y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿se acuerdan? Pero confiad. Bueno, no es la acción del amor aquí. La cruz, entonces, no es un accidente en la biografía de Jesús, es la definición eterna de quién es Dios. Entonces,
Cuando nuestro Señor Jesús, aplicando todo lo que hemos venido diciendo, cuando Él nos dice, ¿verdad?, que todo que consumado es, nos está diciendo que la deuda se ha pagado con el Padre y que ya no hay nada más, que todo aquel que se acerque en Él encontrará la verdadera vida eterna en Él. Entonces, en esto vemos la paradoja de la crucifixión, o verdad, o la paradoja del logos crucificado. Para los romanos para los romanos era algo contradictorio que existiera, o algo, incluso se burlaban de que los cristianos adoraran a un Dios que fue crucificado, porque para ellos había unos filósofos griegos en especial que buscaban la apatía, es decir, un Dios que no sufría. Pero vemos que nuestro Señor Jesús sufrió, padeció, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Por eso se burlaban de ellos. De hecho, fíjense, hay algo que se llama el grafito de Alexámenos. A lo mejor lo han escuchado, pero ¿qué es esto? Es una imagen, ¿verdad?, burlona, ¿verdad?, romana, donde muestra un hombre, ¿verdad?, adorando a un asno crucificado. Esto demuestra lo absurdo que sonaba el evangelio para la mente de los paganos de aquellos días. ¿Cómo es posible que crucificaron a tu Dios? ¿Cómo es posible que tu Dios se murió y eso de que resucitó? Y para muchos sonaba muy absurdo, ¿verdad? No lo creían, no lo concebían, pero la realidad es que así fue, ¿no? Esa fue la realidad. Entonces, encontramos en nuestro Señor Jesús la glorificación de su vida y de su obra, en todo su ser, en su obra en la cruz. Nadie pudo vivir de la manera que Él lo hizo, ¿verdad? Nadie jamás en la historia tuvo una vida como la de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que el Evangelio hoy en día choca con la mentalidad de hoy, porque el Evangelio nos lleva a renunciar a lo que queremos, a lo que nos gusta, a todas esas cosas que nos entretienen para aprender a hacer la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo, porque muchos se comparan con otros, ¿verdad? Muchos movimientos tienen como sus profetas a hombres que fallaron, a hombres que se equivocaron, que tuvieron defectos. Pero nosotros, hermanos, tenemos a nuestro máximo ejemplo, que es nuestro Señor Jesús, el cual es Dios, el cual nos muestra cómo debemos vivir. No es alguien que condiciona las cosas en el sentido como nosotros lo hacemos. Él nos vino a dar el ejemplo de cómo debemos vivir, y eso es lo que debemos hacer. El Evangelio nos muestra el verdadero amor de Dios, no el amor humano, o no el amor como la humanidad lo entiende a veces, ¿sí o no? Sino que el amor de Dios va más allá de la emoción, va más allá de lo que sentimos, ¿verdad? Que la entrega es más que de saber decir palabras religiosas, que ser cristiano es más allá de saber decir Dios te bendiga y aprender un versículo de la Biblia, mucho más que todas esas cosas. Entonces, el problema, entonces, resumiendo todo, la cruz era vergüenza, ¿verdad?, y derrota para los romanos, lo que dijimos al principio, pero Juan nos muestra una paradoja, porque para Juan es el momento de la glorificación de nuestro Señor Jesús. Y vemos que la muerte, ¿verdad?, en el desenlace final, nuestro Señor Jesús nos muestra que Él es el Rey que muere por su pueblo para darles una vida, pues, que nadie podía darles. Jesús no mandó, Dios no mandó a que alguien más hiciera el trabajo. Él mismo hizo el trabajo para darnos el ejemplo de cómo debemos vivir. En Él encontramos el verdadero consuelo y la verdadera paz.
Por eso para nosotros, hermanos, lo más importante, ¿sabe qué debe ser lo más importante para un cristiano? Nuestra relación con Él. Eso es lo más importante. No, hermano, pero ¿cómo? Mi dinero, mi trabajo. Son cosas que vienen después, hermano. Lo más importante debe ser nuestra comunión con Él. Si hay algo, hermanos, que nos estorbe, si hay algo que nos interrumpa, si hay algo que nos está alejando o que nos está impidiendo tener esa comunicación con Dios, lo que sea, hermano, tenemos que aprender a ver de ser honestos y dejarlo. Porque todo lo que sea un obstáculo para nosotros, ¿verdad? O para nuestra comunión con Dios, todo lo que nos aparte de Él, no nos va a llevar a ningún lado que valga la pena. No nos va a sanar, no nos va a edificar, no nos va a nutrir, nada de eso. Para nosotros eso debe ser lo más importante. Entonces, hasta aquí el cierre con el Evangelio, ¿ok? Consumado es, quiere decir que la deuda ya fue pagada, que nuestro Señor Jesús ya hizo toda la obra completa, según, ¿verdad? Su obra en la cruz. Y pues nos muestra que Él es muy diferente a los dioses de otras culturas, ¿verdad? Él no se la pasa solamente criticando, burlándose de la humanidad. Él viene a mostrarnos con su ejemplo de entrega, de obediencia, de pureza y santidad, cómo debemos andar. La próxima vez que estemos en una situación en la que no sepamos cómo estar, vayamos a los evangelios. ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo respondería nuestro amado Maestro o cómo respondió cuando lo ofendieron? ¿Cómo debemos responder nosotros? Si nuestras acciones, si nuestras palabras, si nuestros pensamientos no tienen un respaldo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, si las palabras de nuestro Señor Jesús, si las acciones de Él no respaldan lo que nosotros hacemos, entonces el problema lo estamos teniendo nosotros. Tenemos que dejar de hacerlo. Si la manera en cómo nos comportamos no se parece a la de Jesús, hay un problema. Si nuestro lenguaje no se parece al de Jesús, hay un problema. Si nuestra vida de oración, ¿verdad? O si nuestras oraciones no son como nuestro Señor Jesús nos enseñó, hay un problema. Cuando cualquier parte de nuestra vida espiritual está muy alejada de la realidad que debe ser que nuestro Señor Jesús nos enseñó, no vamos a poder disfrutar de las cosas que Dios quiere darnos. Porque a veces es el problema con esto terminando, porque muchos cristianos, lo voy a decir en ese sentido, nos frustramos, nos amargamos, nos estancamos, nos enojamos con Dios, nos peleamos con Dios, con los hermanos, con el pastor, con todo el mundo, porque no tenemos lo que nos gustaría tener, no estamos donde quisiéramos estar, y estamos todos ahí flagelados, y Señor, ¿por qué? Y es muy fácil, hermanos, preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Bueno, Dios nos dice, bueno, hijo, hija, a ver, ¿pero qué has hecho? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Adán después de que pecaron? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Cuando Elías, ¿se acuerdan? Se escondió de Jezabel. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? O sea, no sé si me explico con eso, pero es muy fácil quejarnos, hermanos, con Dios. Reclamarle cosas. Pero ¿qué hay de lo que nosotros hemos estado o no hemos estado haciendo? ¿Qué hay del tiempo y el espacio que Dios tiene en nuestra vida o que le dedicamos a Él? Es muy fácil decirle a Dios, Señor, mira, o sea, ¿qué onda? Yo vengo a la iglesia y no veo nomás. Bueno, a ver, ya estás hablando como debes hablar, ya estás comportándote como te debes comportar, ¿cómo respondes? Y ya muchas cosas que podemos aquí aplicar, ¿no? ¿Qué haces con el tiempo? A ver, ¿qué onda? ¿Verdad? ¿Qué ves en las redes? Todo eso ya sabemos. O sea, en fin, etcétera, etcétera. Aquí podríamos estar dando ejemplos. Entonces, la próxima vez que esperemos que Dios haga algo a nuestro favor, Dios no tiene problemas en darnos cosas. El problema es que nos va a dar lo que Él quiere darnos cuando aprendamos a hacer lo que Él quiere que seamos.
Y usted ya sabe qué es lo que Dios quiere que usted sea, cuál es el hombre o la mujer en la que Dios quiere que usted se convierta. O todavía no lo tenemos. Y puede ser honesta la respuesta, bueno, yo no sé, bueno, está bien. Es nuestro trabajo en oración y en la meditación de su palabra ir aprendiendo qué es lo que Dios quiere que yo haga. Porque lo tenemos que, en algún momento Dios nos lo va a mostrar, pero si nunca lo sabemos es porque nunca nos metimos de verdad con Dios en esa intimidad. Amén. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos. Si Dios lo permite, la próxima semana continuamos con la historia de la iglesia y vamos a avanzar al siguiente apartado para cerrar la cristología, donde vamos a hablar ya de las cosas que se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, es decir, el mesianismo de Jesús, cómo en él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Aquí nomás dijimos algunas cosas muy por encima, pero ahora ya vamos a profundizar y con eso vamos a culminar cuáles son las consecuencias de su obra, de todo lo que él hizo y cómo tenemos que aprender a definir. Porque lo importante aquí, hermanos, en la cristología no solo es saber datos históricos, ¿verdad? O teológicos de Jesús, sino que podamos definir hasta donde nos alcance quién es Jesús, qué hizo él, ¿verdad? Y si lo podemos conocer, y si le conocemos, o lo estamos conociendo, o si no lo estamos conociendo, ¿verdad? Eso es lo más importante, que podamos aprender a conocer quién es Jesús para poder vivir como Él quiere. Amén. Entonces vamos a hacer una oración para terminar, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Oremos. Padre, damos gracias en esta noche, ya nomás por tu palabra, te pedimos perdón de nuestros pecados. Gracias por este tiempo, te pedimos que nos ayudes a aprovechar lo que hemos aprendido en este momento, que no busquemos el aplauso de la gente por el conocimiento, que verdaderamente atesoremos todo lo que aprendemos aquí para llevarlo a nuestro corazón y cuando nos des la oportunidad, si así lo concedes, poderles predicar, hablar una palabra que nos escuchen. Pero también, Padre, nos rogamos para que nosotros haya un hambre de tu palabra, una pasión, Señor, para estar aprendiendo, Señor, y verdaderamente aprovechar el tiempo que tú nos permites estar aquí para aprender y estudiar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén, Señor.